Que estamos recibiendo justo en este momento, cuando vamos a comenzar una importantísima entrevista, pues comenzamos a ver los primeros viajeros que se le llama ahora clientes y nos van a explicar. Esos son los primeros viajeros, bienvenidos, que llegan a nuestro país. Es el vuelo de JetBlue, bienvenidos. Que estén en salud todos, porque ahora vamos a hablar con el director de operaciones de Aerodón. Todo un placer, porque ustedes saben que Aerodón administra 6 de los principales aeropuertos del país, es decir, que es la entidad desde el sector privado, pues de mayor responsabilidad en el funcionamiento de nuestros aeropuertos. Y estamos ya en cielos abiertos. Don Eugenio Pérez, director de operaciones de Aerodón, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, me voy a quitar la mascarilla. Yo creo que cumplimos con el distanciamiento, claro. Con lo cual es un punto esos clientes, como usted dice, son de Puerto Rico, llegan. Así es. Que sería bueno, don Eugenio, comenzar explicando la diferencia. Uno se crió escuchando los pasajeros, de repente escuchó clientes. ¿Algo ha cambiado? ¿Por qué? Bueno, es un concepto que ya lleva ya unos años, pero sí. Es importante porque el aeropuerto se tiene que volcar hacia los clientes, que no solamente son los pasajeros. Dentro de nuestros clientes son los pasajeros, pero también tenemos un cliente muy importante, que son las compañías aéreas, pero además hay otros, como son los acompañantes, que tenemos que darle unos servicios, tenemos otros que son los propios empleados, no solo de Aerodón, sino de toda la comunidad aeroportuaria, que también deben de estar aquí. Un grupo muy importante, porque no solamente hay trabajadores directos, sino trabajadores indirectos que se nutren del transporte, que también son nuestros clientes, y otro grupo de clientes importante que ni vienen al aeropuerto, ni gastan dinero, ni viajan, que es la sociedad, que también está muy pendiente de su aeropuerto y cómo está funcionando, con lo cual el concepto, bueno, esto lo demuestra, ¿no? Que estamos muy pendientes de cómo funciona, aunque no estemos viajando. Ese es el grupo de clientes. Don Eugenio, estuve leyendo parte del protocolo elaborado por Aerodón, que tiene que ver con la parte de los controles de salud, distanciamiento físico, limpieza y desinfección, comunicación y prevención. Vamos a hablar en detalle de algunos de esos requisitos, pero quisiera comenzar con una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Pregunta una amiga televidente si para ingresar al país ahora tiene que venir con una prueba de COVID y además si tiene que cumplir algún tipo de cuarentena la persona que llega. Bien, pues el protocolo que fue aprobado la semana pasada y está avalado por muchas de las instituciones y autoridades del país, contempla muchos aspectos y muchos actores dentro de ese protocolo. En este caso, este punto, esta responsabilidad es de salud pública y ahí están recogidos dentro del protocolo, dentro del documento, los protocolos de salud pública. En este caso, a partir de este día, no es necesario venir con esos PCR, sino que a través de las cámaras térmicas que se están instalando que ya están instaladas y que ahora están ya cumpliendo su función, que ahora están mismo respaldadas por el CESAC en llegadas, se hace un control, además de los formularios que se deben de rellenar en el avión, de localización y declaración de salud. De esa forma se tiene un control exhaustivo de todos los pasajeros. Hay una especie de declaración jurada nueva, hacer un documento nuevo donde firmo de que yo no estoy... No es nuevo porque ese documento es común en todo el mundo. Okay. ¿De acuerdo? O sea, normalmente los países están adoptando ese documento, está avalado por IATA, por OACI, etcétera. Es un documento estándar, se ha estado ya aplicando aquí. En República Dominicana. Antes del COVID. Sí, durante estos meses, en cuanto se declaró el estado de alarma, etcétera, pues los pasajeros que se estaban repatriando a República Dominicana tenían que hacer la declaración. Sobre todo porque son supervisados por personal de salud pública y ellos pueden determinar si están dando síntomas o no. Y además con toda esa documentación se puede tener un seguimiento, de tal forma que si se localiza un foco, pueden rápidamente detectarlo, dónde está, quién es la persona, con quién ha estado en contacto, de dónde venía, de tal forma que se pueden mitigar los riesgos.
Entonces, en el caso de que alguien dé una temperatura mayor de 37,5 o 38 grados, se someten a una inspección de salud pública, se les hará un test rápido y se les tiene en control, porque también es verdad que alguien puede tener algún tipo de proceso o una enfermedad crónica con un tipo de temperatura y no esté infectado de COVID. Para eso son los profesionales quienes deben determinar esa situación. Sí, pero el proceso, en el avión firmé todo lo que tengo que firmar, llené todos los formularios, muy bien, bajé del avión, voy hacia, ¿qué me espera? Ya sabemos lo de la temperatura, ¿cuál es el proceso? Vamos a ver, esto es una cuestión de riesgos y de mitigar riesgos. Es algo que ya hemos conocido en muchos procesos, que es el tema de las matrices de riesgo. Entonces, es como la pirámide de Maslow. Hay un concepto, es que si yo me encierro y estoy encerrado, no me voy a infectar, y no necesito ni mascarillas, no necesito ni distanciamientos y no necesito limpieza. Don Eugenio Pérez, la calificación de los aeropuertos dominicanos bajo la administración de Aerodón en el mundo internacional, sobre todo en un tema tan delicado, además del servicio y todo esto, sí, pero el tema de la seguridad, ahora que está el problema de la migración, el terrorismo y la pandemia, ¿cómo estamos nosotros en el mundo? Bueno, yo creo que estamos con una nota excelente. O sea, yo creo que lo demuestra pues que distintos organismos gubernamentales han obtenido premios internacionales, como así fue el año pasado el CESAC, como de los países más seguros otorgado por la OACI. Entonces, desde esos aspectos hay que tener en cuenta pues tanto antinarcóticos como migración, todos esos aspectos están muy cubiertos en República Dominicana. Así que todos los estándares que podamos ver internacionales aquí se están llevando a cabo y yo me atrevería a decir encima con un plus. Eugenio, entre la medida que veo va a implementar o está implementando Aerodón, en cuanto al distanciamiento físico, veo que se va a requerir 1,5 metros entre personas. Veo también que en los mostradores de factura, de llenado de formulario, va a haber algún tipo de protección. ¿Podríamos detallar esas y otras medidas? Así es. Antes estaba comentando que el distanciamiento, el recomendado cuando no se tienen protecciones, es al menos de 2 metros. Entonces, ¿por qué se pone 1,5 metros? Porque, por ejemplo, en República Dominicana es obligatorio llevar mascarilla. Con lo cual, cuanto más protecciones se tiene, más se puede reducir el distanciamiento. Y eso es así, y eso está demostrado. Entonces, ¿cuáles son las medidas que pueden propiciar eso? Pues las protecciones de separadores en los mostradores, la limpieza con hidrogel o con jabón, lavarse las manos, las mascarillas, evidentemente, la purificación de aire y la renovación con elementos que lo vayan limpiando. Por eso en los aviones es un punto muy importante, porque dicen, ¿por qué van tan juntos en los aviones? Bueno, los aviones tienen unos filtros EPA que filtran el 99,9% de todas las partículas y lo hacen cada 2 minutos. Entonces, esa mitigación de riesgos... ¿Podría repetir eso? Porque creo que es un dato demasiado importante, porque uno de los grandes temores del ciudadano común. Yo voy a ir 9 horas encaramado en avión para Madrid. O sea, por favor... Es muy importante porque siempre nos fijamos en el distanciamiento y en la mascarilla. Pues hay otros elementos muy importantes que es la higiene, la limpieza. Por eso es muy importante lavarse las manos continuamente y la limpieza de los elementos que se tocan y los elementos porque el virus puede estar en el aire. Con lo cual, esa purificación de aire es muy importante. En el aeropuerto lo tenemos. Por eso, en algunos elementos estamos poniendo un dióxido de cloro en los aires acondicionados que mitigan ese virus, con lo cual el llevar los protectores, llevar las mascarillas y además tener esa purificación nos permite poder ir reduciendo distancias sin mermar la seguridad, la bioseguridad. Y a lo interno de los aviones... ¿Cómo va a ser eso? Porque en la parte económica uno sale casi se ha demostrado, Sí. Hasta ahora mismo, en los países que ya se está volando, evidentemente, que el nivel de contagios es ínfimo en los aviones. Primero, todo el mundo está direccionado en la misma dirección, con un elemento de protección que es el asiento. De tal forma... Sí, no, pero yo me refiero a que los 4 que vamos en esta área, el área económica, es de mucha cercanía.
no habrá, como en algunos lugares, asientos intercalados. No. Dependerá de las medidas internas que se tomen, de higiene. Hay compañías que han estimado que en su protocolo que deben de dejar un asiento, pero en el no caso es lo dominicano normal. y las líneas que vuelan a República Dominicana, ¿eso se está establecido o depende de lo que cada línea aérea Cada decide? línea aérea, o sea, lo que es el estándar internacional, dice que no hay ningún problema por no dejar asientos libres. Está totalmente demostrado que con mascarilla, higiene continua, filtros de aire dentro del avión y posicionamiento de los pasajeros, no existe riesgo de contagio. Y así han demostrado las cifras oficiales. Bueno, el pasajero o cliente, en la nueva nomenclatura, deberá acostumbrarse a muchas restricciones. Estuve viendo que la hay también para los elevadores. También habrá áreas cerradas. Están las de los niños, pero ¿qué otras áreas estarán cerradas en este aeropuerto? Bien, las áreas para niños o cerradas o elementos donde se pueda concentrar gente y entonces esas zonas estarán limitadas. ¿Restaurante y cafetería? Los restaurantes estamos esperando a los protocolos del gobierno o de salud pública para que determinen cómo se van a reactivar los restaurantes, porque ahora mismo en el aeropuerto solamente está permitido el coger para llevar, el takeaway, hacer una fila, coger la comida y llevarla. Se han puesto algunas mesas dispuestas, separadas 2 metros unas de otras, para que las personas puedan mínimamente poder sentarse y comer. Las maletas y bultos de mano. Leí en algún momento como que los bultos de mano habría restricciones, pero yo he visto todos los pasajeros que han pasado frente a nosotros que llevan... Es una recomendación, no es algo que esté prohibido. Es una recomendación de la compañía aérea que se facturen todos los equipajes, incluidos los de mano, y que se lleve en cabina lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque la manipulación dentro del avión es menor. Claro. Entonces, los agentes handling en este aeropuerto tienen también unos protocolos muy exhaustivos. Guantes de forma muy continua, intercambio de guantes, hidrogel cuando se tocan las maletas, el despachado de esos equipajes, los carritos, etcétera. Todo eso también tiene su procedimiento de tal forma que garantice que cuando se entrega la maleta llegan las mejores condiciones posibles. Lo cierto es que este coronavirus y esta nueva covidianidad no es que nos va a cambiar, nos ha cambiado la vida. Y el tema de la alimentación dentro de los aviones, y yo estoy pensando ahora en Estados Unidos y sobre todo en Europa, estos viajes largos donde es inevitable algún tipo de alimentación. ¿Cómo se va a hacer? ¿Hay algún cambio? Bien, también depende de las compañías aéreas. Muchas en vuelos de menos de 4 horas ya no dan comida, ni hay venta a bordo, ni hay revistas, porque esas se manipulan de unos pasajeros a otros. Y en vuelos de más de 4 horas, depende de la compañía, 3 horas, 5 horas, pues ya dan elementos de alimentación, pero envasados y poco manipulados, de tal forma que la manipulación a la hora de la dispensación y colocación es mínima y con unas medidas de tal forma que se entrega un picnic, una bolsita sin manipulación. Igual pueden ir aquí también a la cafetería, que cuando le entregan el café le dan una bolsita con el azúcar para no estar tocando el sobre ni nada y que sea usted solamente el único que haya tocado ese elemento. Hablábamos de 14 vuelos de llegada hoy. ¿Cuánto hay de salida? Los mismos, porque bueno, hay uno que sale a la 1 de la mañana, pero lo podemos considerar como hoy. Y no hay restricciones para la llegada desde ningún país. Comentábamos eso al principio. Salud Pública dijo que emitiría una directiva o una resolución en los próximos días, pero ahora ustedes pueden recibir vuelos de cualquier país del mundo. Así es, no ha habido ningún tipo de limitación. Don Eugenio, muchísimas gracias, director de operaciones de Aerodón, muy útiles sus informaciones. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de explicar, que creo que son conceptos interesantes para toda la comunidad. Gracias a ustedes.